Bueno, esta semana estuve mirando tradiciones de Año Nuevo, ya que acabamos de empezar el año, y vi una tradición que me llamó mucho la atención en Escocia, que se llama la tradición del primer visitante. Y la tradición dice que la primera persona que te visita en el año te trae suerte o bendición para el resto del año. Entonces, la tradición es que las personas, pasados unos minutos de las 12, esperan en sus casas con la mesa puesta, unas comidas y postres típicos del lugar y de las fechas, a que los visiten amigos, vecinos, familiares. El que espera tiene la mesa puesta, esperando, y el que visita lleva varias cosas. Lleva carbón, que simboliza el calor que quieres que tenga esa persona durante el año, galletas de mantequilla y pan para que tengan comida, whisky para que tengan bebida y monedas y sal para hablar de la abundancia, para desearle abundancia a la otra persona. Entonces yo leía sobre esta tradición y me acordaba de dos versículos, de Apocalipsis 3:20, que dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Y también me acordaba de Juan 14:23, que dice: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará a él, y haremos nuestra morada en él. Y pensaba que Dios quiere ser nuestro primer visitante este año, y de nosotros depende tener la mesa puesta y abrirle la puerta e invitarlo a nuestra mesa. Ojalá que este año nuevo, en vez de esperar suerte, abramos más nuestras vidas y nuestros hogares a Cristo, para que su presencia sea nuestra mayor bendición, que disfrutemos cada día del calor de su amor, nos alimentemos de su palabra, bebamos del agua viva, para poder tener vida y vida en abundancia. Hoy ya es día 11, si ya le abrimos la puerta el día 1, llevamos ya 11 días disfrutando de su presencia. Y si todavía no lo hemos hecho, nos quedan todavía 354 días para hacerlo. Así que os animo a abrirle las puertas de nuestra vida y nuestro hogar e invitarle a pasar y a hacer morada en nosotros. Buenos días a todos. Buenos días. Los que duermen, los que están en otra esfera. No sé. Feliz día y feliz año a los que no habíamos visto todavía este año. Gracias por aquellos que nos visitan. También nos alegra mucho ver a Carlos Lousase, que desde, ya no digo el año pasado, sino el siglo pasado, la centuria pasada, el milenio pasado, y no soy de exagerar, no veíamos, de verdad. Hombre, guapo siempre, aquí no admiten ninguno feo, hasta vengo yo. Bueno, gracias al Señor pues, por este día. Queremos enviar un saludo pues a todos los que nos visitan, quizá por primera vez, y también a los que nos ven a través de las redes. Quisiera llevaros en esta mañana de nuevo al Jueces capítulo 6, el llamamiento de Gedeón, y en esta serie que comenzamos hace ya varias semanas, avanzar hoy un poco más, y si Dios lo permite, en una próxima sesión concluir esta serie. Os llevo al libro de Jueces, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 11 al 17. En los versículos anteriores está un poco el entorno histórico, social, en el cual sucede todo esto. Versículo 6, se empobrecía Israel por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y versículo 11. Vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Es muy interesante en la Escritura la figura de los árboles y los distintos árboles. Algún día, si Dios lo permite, haremos quizá una reflexión sobre esto. Y esta encina era de Joás Abierecita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, como tú y como yo, viendo todo lo que sucedía, respondió: ay, Señor mío, si el Señor realmente está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿No te has planteado muchas veces dónde está Dios cuando lo estás pasando mal, sobre todo injustamente? Si lo estás pasando mal a consecuencia de una acción, dices: esto es lo que he comprado.
Y esto no nos lo pasa a todos, por eso nos podemos identificar con Gedeón. ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo que nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Cuál era la fuerza? El Señor está contigo. Entonces él respondió: ay Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Recordamos que el único que heredaba era el mayor. Mi familia es pobre y yo soy el menor de todos. A Gedeón no le tocaba ni un céntimo de la herencia, dicho de una forma coloquial. El Señor le dijo: ciertamente, indudablemente, permitidme, impepinablemente, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él, Gedeón, respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Como he dicho en varias ocasiones, yo creo que todos los que conocemos al Señor deseamos hacer su voluntad, no como una obligación, sino como gratitud a Dios. Yo deseo hacer la voluntad de mi esposa, no porque me vaya a pegar con la sartén, ¿verdad que no? Yo deseo hacer la voluntad de mi esposa por amor a ella. Los cristianos deseamos hacer la voluntad de Dios, no porque Dios nos vaya a castigar, eso sería miedo, sería terror, sino porque amamos a Dios. Y obras, como decía el Quijote, obras son amores y no buenas razones. Gedeón, como hemos dicho, no se dejó llevar por las emociones. Hemos visto que, ¿cómo comprobó? Señor, dame prueba que yo estoy contigo. Señor, dame prueba, yo estaré contigo, le dice el Señor. ¿Y cómo vas a estar conmigo? En primer lugar, vemos que Gedeón quiso estar seguro buscando la palabra de Dios. Recordábamos en la segunda sesión que la voluntad de Dios nunca contradice lo que expresa la palabra. También vimos que reconocer la voluntad de Dios siempre trae paz a nuestro corazón. Y en la última sesión vimos que la voluntad de Dios, como en el caso de Gedeón, no es solamente para bendecir mi vida, sino para bendecir la de los demás. Porque Dios no tiene hijos mayores y menores como en la casa de Joás, ¿verdad? En la casa de Gedeón. Gedeón era el menor, pero ante Dios era igual que el primogénito. Cuando Dios bendice a todos sus hijos y quiere usarnos como canal. El apóstol Pablo escribiría siglos más tarde, y no sé si está recordando a Gedeón, y es lo que vamos a ver hoy en Filipenses 4:19, un versículo que seguro conocéis de memoria. Dice Pablo, mi Dios, Pablo está escribiendo la epístola a los filipenses, no precisamente en Santa Cana o en una playa del Caribe, está en una cárcel de Roma. Bueno, a ver esto. Y dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta, y las cárceles de entonces no eran precisamente como las de ahora. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Me gusta mucho este versículo y buscaba la palabra suplir. A veces seguro que yo creo que todos sabemos lo que significa suplir. Pero ¿qué nos dice el diccionario? El diccionario dice que es cumplir o integrar lo que falta en algo o remediar la carencia de ello. ¿Sabes? Cuando Dios nos llama a personas carentes, con carencias. Dios no llama a perfectos, Él es el que capacita a los llamados. El Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llaman. Que bueno, por eso Dios te puede llamar a ti, me llama a mí, no se llama a cualquiera. Porque uno se siente que necesita. Así que soy yo, ¿verdad? ¿Recordáis en el milagro de Juan capítulo 6? Cuando traen los 5 panes y los 2 peces.
¿Cuál es la pregunta que hacen los discípulos? No preguntan, ¿vas a hacer un milagro? ¿Qué es lo que preguntan? ¿Qué es esto? Para tantos. Carencias. Mi Dios suplirá. La segunda acepción es ponerse en lugar de alguien para hacer sus veces. Dice, 2 veces dice el Señor, el texto, el Señor está contigo. Dios suple mis necesidades, tus necesidades, porque Dios no tiene hijos de segunda. Y la tercera, reemplazar, sustituir algo por otra cosa. Moisés, después aludiremos a él, clama a Dios buscando su presencia, y Dios le dice, mi presencia irá contigo. Y una de las cosas, yo sé que esta palabra no existía entonces porque en inglés no existía, pero Moisés estaba estresado. Y Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso, te quitaré el estrés. Moisés no hablaba inglés, pero ya se entendía. Y me gusta la cuarta acepción de la palabra suplir. Es muy interesante. Disimular un defecto de otra persona. Cuando Dios me llama, cuando Dios llama a Gedeón, llama a un defectuoso. Algunos sabéis, y permitidme algo personal, tengo una página desde hace ya más de 25 años, Cristiano Imperfecto. Recuerdo que alguien me dijo una vez, usted es el cristiano defectuoso. Sí. Dios llama a defectuosos con nuestros defectos. Dios llama y provee, suple, conforme. Y este conforme no lo puedo olvidar. Porque Dios no va a suplir lo que yo creo que son mis carencias. Dios suple mis carencias conforme a sus riquezas. ¿Y qué quiere decir esto? Quizá yo puedo pensar que tengo necesidades, pero Dios dice, no, tú no tienes esas necesidades, tienes otras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y recordáis esta versión que me gusta usar a veces, engañoso es el corazón más que todas las cosas, no tiene remedio. Tu corazón, el mío, no tiene remedio. Por eso Dios suple. Y aunque yo me puedo sentir genio y figura hasta la sepultura, Dios es el que hace de mí una persona nueva. Dios no me mejora, Dios me transforma. Dios no quiere hacer un cambio en nosotros, Dios quiere hacer una metamorfosis, un cambio total. Dios llamó a Gedeón. Gedeón no tenía recursos. Permitidme, Gedeón estaba haciendo horas extras. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¡Qué antítesis! Porque para sacudir el trigo se necesita una era, que es un espacio grande. Un lagar generalmente no suelen ser tan grandes. Gedeón estaba haciendo horas extras, estaba con economía de subsistencia. Gedeón estaba carente de todo, y a ese Dios lo va a llamar para liderar un ejército. Mi presencia, el Señor está contigo. Me llama el Señor a liberar cuando yo estoy viviendo oprimido. Sí, esas son las paradojas de Dios. Dios nos llama para misiones aparentemente imposibles desde el punto de vista humano, pero fáciles desde el punto de vista de Dios. Imposibles desde el punto de vista humano, y no estoy diciendo posibles desde el punto de vista de Dios, sino fáciles. Una cosa es que sea posible, pero puede ser difícil. Pero Dios, cuando Él llama, Él sabe las facilidades, aunque nosotros lo consideremos imposible. Dios llamó a Gedeón, un hombre que se sentía solo. Y fijaros que es muy interesante, muy elocuente. Versículo 12 y versículo 16. Yo estaré contigo. Se lo dice 2 veces. ¿Cuántas veces nos tiene que repetir nuestro esposo o nuestra esposa muchas veces la misma cosa, verdad?
Yo muchas veces le digo a Marisa, a mí con que me lo repita 774 veces ya es suficiente. No sé si a vosotros os pasa. Si no os pasa a los demás maridos, después, por favor, me lo decís. Y a las esposas nos ocurre igual. Yo con Marisa más que le digo 100 veces, no me atrevo más. Entendedme, ¿cuántas veces necesitas que le digas al otro? ¿Y te parece que es la primera, sí o no? ¿Qué paciencia tiene Dios con nosotros? ¿Qué misericordia tiene Dios con nosotros? ¿Qué repaciencia, qué remisericordia tiene Dios con nosotros? Se lo tienen que decir 2 veces porque le parecería increíble. Él obra en maneras que no podemos entender. Él es poderoso, dice el apóstol Pablo en Efesios 3, 20, 21. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No se trata de lo que yo pida, sino de lo que yo entiendo, de que Dios hace todo mucho más. Dios le prometió a Gedeón, el hombre que se sentía solo, un recurso que nadie tendría, era la presencia de Dios. Dios le dio el recurso, le prometió el recurso que puede tener y necesita tener un llamado de Dios, su presencia. El versículo 16 es muy elocuente. Ciertamente yo estaré contigo. ¿Dudas? 0, 0. ¿Sabéis hoy que se nos venden muchas cosas 0, 0 y son 0, algo? Con Dios es 0, 0. La mayor necesidad que tenemos los cristianos, los creyentes, al hacer la voluntad de Dios es que Dios refrende lo que creemos como llamado, lo refrende con su presencia. Si no estás seguro de la presencia de Dios, no te lances. Recuerdo un proyecto, no voy a entrar en detalles, una idea que tuve con 14, 15 años. No me había dado contra ninguna farola, pero tuve una idea, vamos, así genial para mí, para mí, de cómo evangelizar de una forma, bueno. Y había que invertir, no recuerdo cuánto dinero, salió de mi bolsillo, y desde luego que fue mi dinero, no fue el de Dios. ¿Sabéis el resultado que tuve? Como el azúcar, 0%. Y aparentemente, intelectualmente, podía ser un proyecto. A mí aquello me sirvió mucho. Porque si la presencia de Dios no está, tú puedes tener buenos proyectos, pero si la presencia de Dios no está, mal asunto. Con los años he aprendido a orar. Cuando pido al Señor buscar su voluntad, bendice este proyecto, y si no es tuyo, entorpécelo, que lo entendamos. Porque es mejor que Dios entorpezca el proyecto diciéndome no estoy, antes que vivir como en el fracaso. La mayor necesidad que tenemos al hacer la voluntad de Dios es que su presencia esté con nosotros, porque el Señor suple, lo dice nuestro versículo de Filipenses, todas nuestras necesidades, todas nuestras limitaciones, siguiendo la definición del diccionario, todas nuestras carencias, todos nuestros defectos, todas nuestras necesidades. El Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Pero no termina ahí. A la tierra que yo te mostraré. Ahí está prometiendo Dios su presencia. Cuando una promesa de Dios es a la mitad, es una trampa de Satanás. Recordemos que Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás vive siempre en carnaval, en este sentido. Cuando Dios llama a Abraham, allá en Génesis 12, Abraham desconocía dónde iba, pero sabía con quién iba. Gedeón desconocía lo que Dios iba a hacer, pero sabía quién le llamaba a hacerlo. Abraham, como tú y como yo, tenía muchas dudas, muchas incógnitas, muchas preguntas. El apóstol Pablo después diría, yo sé en quién he creído. Porque lo que alimenta mi fe no son mis dudas, no es mis incógnitas, ni siquiera mis respuestas,
Lo que alimenta mi fe es la presencia de Dios. Lo demás, como decíamos el jueves pasado, lo demás es jugar a ser cristianos. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham se tuvo que deshacer de cosas importantes. Se tuvo que deshacer de proyectos personales que tendría. En ese proceso de seguir la voluntad de Dios, se tuvo que deshacer incluso, recordamos con su sobrino Lot, se tuvo que deshacer de proyectos empresariales. Se tuvo que deshacer de proyectos familiares. Vete de tu tierra y de tu parentela. Es lo peor que se lleva cuando uno está fuera de su tierra, ¿verdad? La familia. Yo le decía al Señor, te mostraré. Y Abraham sabía que el proyecto de Dios, aunque él no lo conocía, sabía que era mejor que el suyo. Te mostraré. Es la promesa de Dios que él no le iba a faltar en ningún momento. Y eso que Abraham, ya lo sé, Abraham hizo de las suyas, ¿verdad? Pero Dios es fiel, a pesar de nuestros defectos. Dios suple todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19. ¿Y qué diríamos de Moisés? Citaba antes Éxodo 33:15. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El único recurso que quería Moisés era la presencia de Dios. No le dice, Señor, si vamos a ir en esto, proveernos de comida, proveernos de agua. Señor, quítame de problemas, que esta gente es pueblo de dura cerviz. Moisés tomaba las aspirinas como tortillas, desde luego, porque como le daba dolor de cabeza aquel pueblo. Pero ¿qué es lo que pide Moisés? Tu presencia. ¿Qué es lo que pides tú a Dios? Provee, dame. Los niños son unas maquinitas que cuando empiezan a hablar tienen dos palabras, no quiero y dame. Hay algunos incluso a veces se ponen afónicos pero siguen pidiendo. Aquí hay algunos que sois padres, tíos o abuelos y sabéis qué es esto, ¿verdad? Tú le dices a veces el niño cambia de ruido. A veces los cristianos somos así con el Señor. Ay, dame esto, dame lo otro, Señor, tú sabes. Como si el Señor lo supiera. En vez de clamar por tu presencia. Si tu presencia no ha de ir conmigo. Y respondió el Señor a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando Moisés es llamado allá en el monte Horeb, donde ardía la zarza, él dice, cuando llegue allí al faraón, ¿qué les voy a decir? ¿Quién les digo que he llamado? Respondió Dios a Moisés, tú les dirás que yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Mi presencia estará contigo, aunque estés delante del faraón. Y todos en nuestra vida, en algún momento, tenemos que enfrentarnos a algún faraón, como David se enfrentó a Goliat. Pero lo importante no es estar delante del faraón, delante de Goliat o delante del Nabucodonosor de turno. Lo importante es estar en la presencia de Dios, aunque estemos en esas situaciones. Y Dios no solamente está con nosotros, sino que es fiel con nosotros. Esta promesa, por si alguno tenía dudas o tenía problemas de memoria como un servidor, Jesús después la recuerda en Mateo 28, yo estoy con vosotros solamente algunos días. No, eso no lo dice vuestra Biblia, si lo dice os que os han engañado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Moisés sabía por experiencia propia que todos sus recursos eran insuficientes, eran defectuosos, si la presencia de Dios no estaba con él. Su formación le ayudó para guiar al pueblo. Los fracasos también le enseñaron grandes lecciones, pero lo que era imprescindible para Moisés era la presencia de Dios. Moisés un día tomó una decisión que él creía que era ¡pum! Y mató a un egipcio. Dios no estaba en esa decisión y tuvo que pagarlo 40 años. ¿Cuántas veces tendremos que pagar cosas que hemos hecho creyendo que estábamos en nuestro derecho
pero que no estábamos apoyados por la presencia de Dios. A veces nos preocupa la presencia del euro, la presencia de lo material, nos preocupa más que la presencia de Dios. Lamentablemente la parábola de los dos cimientos, en su primera parte, sigue siendo real, porque no buscamos el fundamento de la presencia de Dios. Queremos todo apariencia. Oh, en tal sitio hacen esto y tal. Yo busco la presencia de Dios. Lo demás son historias. Y recordamos, si permitimos un tercer botón de muestra, a David. David, recordáis la historia y simplemente recordamos un momento en el campo de batalla, cuando le dice a el gigante Goliat, después de haberse querido probar con el que le han hecho poner los vestidos de Saúl y le han puesto todo aquello que no iba con él, le dice David al gigante Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Traía, digamos, la tecnología militar punta del momento. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti con una piedra. No, yo vengo a ti en el nombre del Señor. Si el Señor manda con una piedra, pues con una piedra. Pero lo que me importa es que sea el Señor quien me venga. En las horas previas a esto, y leemos en este capítulo 17 de Primera de Samuel, David ha contado lo que le sucedió con los animales de sus experiencias, pero lo único que necesitaba en ese momento no era historia, era presencia de Dios. Lo único suficiente, lo único perfecto, lo único válido era la presencia de Dios. Y hay cristianos que viven de la historia. Y hermanos, se nos desafiaba antes al comenzar este año, el culto, ¿verdad?, de este año. Hermanos, que este año sea un año de victorias y no de historias. Que vivamos de victorias, de la presencia del Señor. ¿Sabéis? Es curioso, David y Goliat fueron a la batalla con todo lo que tenían. Vamos a ver muchas jabalinas, vamos a ver muchas lanzas, vamos a ver muchas espadas que se pondrán contra nosotros. Pero Dios es el que llama y Dios es suficiente. A los escogidos de Dios ni siquiera una saeta les podrá hacer daño, dice el apóstol Pablo. Si el llamado es de Dios, sabemos que los recursos llegarán en la forma que Dios quiera y en la cantidad que Dios quiere. Quiero llevaros, simplemente tener delante, porque iremos viendo algunos versículos, al primer libro de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes, capítulo 17. Es la historia de Elías. Primera de Samuel, capítulo 17. Dice, leo el versículo 9 en primer lugar. La historia es más larga. Primera de Reyes, estoy buscando Primera de Samuel. Primera de Reyes, sí, soy yo el que estoy. Digo una cosa y busco otra. Estamos todos. Gracias por vuestra paciencia. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 9. Le dice el Señor a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Yo no sé vosotros, a mí me dice esto el Señor y diría yo: Señor, yo no tengo cara de ir a una viuda sin recursos de decir que me sustente. Tú estás sin nada y te aparece alguien por la calle y por la puerta y te dice: susténtame. Y tú le dices: sí, practica la paciencia mientras busco la escoba. Y no precisamente para barrer. ¿Entendéis? Es interesante porque Dios proveyó en los siglos pasados el maná del cielo y aquí proveyó el harina y el aceite. Los versículos 9 al 16 nos hablan de esto, ¿verdad? La harina no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó,
conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Mi Dios pues suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Seguro que si tuviésemos hoy aquí al propio Elías, o a la viuda, o al hijo de la viuda, nos dirían: aquel día, menudo día. Pero no, yo creo que seguramente nos dirían: solamente sé que fue suficiente. Y le preguntaríamos hoy a Elías: ¿cómo fue aquello? ¿A la viuda o al hijo? El hijo, que pobre estaba canijo, y la madre viendo cómo se le moría el hijo. ¿Y cómo fue aquello? ¿Me explicáis, por favor, cómo fue el milagro? Y estoy seguro que los tres nos dirían: fue suficiente. En el principio creó Dios los cielos, ¿verdad? Y leemos en el capítulo 1 de Génesis como Dios habló y se hicieron las cosas. Juan 9, aludíamos antes. Jesús habló y se hizo los milagros. Dios habló y dijo: sacadlo fuera, y salió Lázaro. Dios habló al corazón de Jonathan un día y lo transformó como quiere transformar el tuyo y el mío. Gloria a Dios. Dios provee siempre, no solo de forma grandiosa, sino de forma inexplicable. Es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La voluntad de Dios, la presencia de Dios siempre va, aunque lo pasemos difícil, siempre va acompañada de su provisión. Cantábamos hace un momento: sendas Dios hará. Si os fijasteis, yo sé que no forma parte de la canción, pero en el fondo la imagen es de una señal de una carretera sin salida. ¿No os habéis visto nunca en una situación así? Sendas Dios habrá, donde son calles sin salida. El justo vivirá por la fe. No nos lancemos a hacer la supuesta voluntad de Dios sin comprobar primero que Él está con nosotros. Dios le dice a Josué: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios te va a quitar de problemas, no, estará contigo. La presencia de Dios no se demuestra en evitarnos problemas, sino en darnos la victoria a través de ellos. Por eso en Cristo no somos vencedores, en Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó con amor eterno. La voluntad de Dios nunca se cumple en estado nunca se cumple si hay soledad. El salmista, aún sintiéndose solo, dijo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque el Señor es mi luz y mi salvación. Daniel estaba seguro que estaba en la voluntad de Dios, aunque estaba en Babilonia, aunque tenía que aguantar a Nabucodonosor, que a Nabucodonosor había que echarle de comer aparte y con guantes. Dios no libró a Daniel de Nabucodonosor, le dio la victoria sobre Nabucodonosor, porque Dios estaba con Daniel. Aunque hubiera un horno de fuego, aunque hubiera leones. No sé lo que te vas a encontrar, yo no sé lo que nos vamos a encontrar en este año, pero sé que si buscamos la presencia de Dios, Él está con nosotros. Pablo estaba seguro de estar en la voluntad de Dios, aunque fuese traicionado. Alejandro el Calderero, Demas y los demás me han desamparado. Sintió traiciones. Pablo tenía un álbum de fotos con los que le habían traicionado. Fue azotado, fue apedreado, fue encarcelado. Hemos meditado hace unas semanas en los capítulos últimos de Hechos, ¿verdad? El naufragio, tela marinera. Pero Dios nunca nos traiciona. Dios siempre sana nuestras heridas. Dios sabe que aunque estemos en la mazmorra de más adentro, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Qué bendición tan grande, ¿verdad? El autor de Hebreos dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Físicamente, Pablo y Silas estaban en la mazmorra de más adentro, pero espiritualmente estaban en el palacio del cielo, estaban en la presencia de Dios.
Todo está en cuestión de con quién estás en ese momento, si con el yo o con la presencia de Dios. Recuerda, cuando creas que Dios te llama, no te lances. No te lances en solitario, no te lances sin hacer como Gedeón, buscar la presencia de Dios. Sendas Dios hará. Donde piensas que no hay, Él obra en maneras que menos mal que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará, Él estará conmigo. Agua en el desierto encontraré, vamos a pasar sed en algunos momentos, pero el Señor, que es el agua de vida, va a proveer. La tierra pasará, su palabra eterna es, Él hará algo nuevo. Se cuenta la historia, con ello concluyo, de un niño que subió a un avión. Recuerdo cuando éramos niños, se nos mandaba en avión, a veces, varias veces por cuestiones de geografía, pues fui en avión con 8 o 9 años, te ponían un cartelito, en fin, todo esto, ¿no? Y es muy interesante porque en cierta ocasión se cuenta que un niño pues iba con su cartelito en el avión y el avión empezó a moverse en cosa fina. Y el avión, todo el mundo, que más que menos, iba desesperado. Si has pasado alguna turbulencia en avión, sabes de lo que te estoy hablando. Aquello, vamos, es peor que una montaña rusa. La montaña rusa te parece una meseta, ¿no? Y el avión se iba moviendo. Y el chiquillo iba tan feliz, riéndose, tan contento. Y alguien con una cara más desencajada que una puerta vieja, le dijo al niño, ¿tú no tienes miedo? Dice, no. Dice, ¿por qué? Porque mi padre es el piloto. No sé qué turbulencias tendremos este año. El niño no veía a su padre, pero sabía que su padre era el que estaba al frente del avión. ¿Qué cosas tiene Dios para nosotros en este año? Yo no lo sé, pero sé que Dios está pilotándonos. A Él sea la gloria, ahora y siempre. Amén.